こんにちは。これは日本語のレベル1の第3課。Este es la lección 3 del nivel 1de japonés. 始めましょう。OK、これは、22ページ。22ページ文系。ここは食堂です。ここは食堂です。Tenemos, aquí es el comedor. Muy bien. Entonces, tenemos esta palabrita aquí, coco, coco, que es, pues es el equivalente a qué? Es el equivalente a aquí. Hemos estado viendo palabras como core, sore, are, kono, sono, ano, y ahora se les suman coco, soco y asoko. Muy bien, en el caso coco, soco y asoko, nos sirve para indicar ubicación de un objeto, ¿no? Una orientación, ¿no? Entonces, coco es el equivalente a aquí, igual, todo esto vamos a verlo en mayor detalle en unos minutitos. Shokudo, shokudo es el comedor, ¿no? Es como que el lugar para comer. Entonces, shokudo, el comedor. Sugi, 2番. エレベーターはあそこです。エレベーターはあそこです。¿Bien? Entonces, エレベーターはelevador です。elevador です。Y あそこes el equivalente a allá. Bien, entonces, estas son las dos formas en las que podemos usar estos demostrativos. Tanto como el tema principal, aquí, tema principal, o como aclaración, ¿no? ¿Por qué decimos que es tema principal? Bueno, porque si recuerdan, el tema principal siempre va acompañado de la partícula wa. Entonces, si se fijan, seguimos manteniendo nuestra forma wa des, ¿no? Donde puede haber un sustantivo en cada uno de estos lugares. Entonces, coco, soco y asoko son muy sencillos de usar. Son muy sencillos de usar y ahorita vamos a ver las formas en que se utilizan. Esta lección es bastante sencilla, ¿no? Porque prácticamente vemos una o dos formas gramaticales, no hay mayor complicación. Entonces vamos viendo. Aquí está Niyuyon Peji, página 24, Bunpo. Ok, vamos viendo. Tenemos Koko, Soko y Asoko. Y tenemos Kochira, Sochira y Achira. Aquí están, ¿no? Estoy hablando de lo que está aquí. Lo que está entre esto que puse, ¿no? Koko, Soko, Asoko y Kochira, Sochira y Achira. Koko, Soko y Asoko, o sus formas más corteses también, Kochira, Sochira y Achira, son demostrativos que indican orientación y lugar. Aquí, ahí y allá respectivamente, ¿no? Koko y Kochira significa aquí, Soko y Sochira significa ahí, y Asoko y Achira significa allá. Tenemos esto de aquí, que es, estos son los más, son respetuosos, ¿no? Son respetuosos, estos de aquí son respetuosos, pero igual siguen manteniendo un cierto, pues se sigue manteniendo también un poquito casuales. Y en este caso de acá son más corteses. Es más cortés la forma de expresarse para con el oyente. Entonces vamos viendo. Entonces tenemos aquí, bueno, voy a tener que borrar estos porque se sobrepusieron sobre la imagen. Muy bien. Entonces, ¿cómo usamos Koko, Soko y Asoko? Bueno, hay dos formas de usarse, ¿no? Con dos puntos de referencia. Koko, podemos hablar de aquí, donde me encuentro yo como persona, como individuo. Asoko, donde se encuentra otra persona o algo que está cerca. Y luego tenemos Asoko, que es algo que se encuentra lejos de ambos, ¿no?
tanto lejos del coco como del soco. Muy bien. Entonces, es muy parecido al uso de core, sore y are, pero ahora eh, lo vamos a mover hacia el punto de ¿qué? Hacia el punto de ubicaciones, de lugares. Entonces es aquí, ahí y allá. Y luego tenemos otra forma de usarlo, de verlo. Esta es la otra forma, donde coco puede ser el lugar donde se encuentra un grupo de personas, soco, algo que está a una distancia media, podría decirse, y asoko, que ya es algo que se encuentra lejos, ¿no? Esto puede llegar a ser bastante subjetivo, porque si nos referimos a Coco como nosotros individuos, en un solo cuarto, por ejemplo, vamos a pretender que este cuadro en el que están los monitos es un cuarto. Entonces, este cuarto puede ser Coco solo para esta persona, por ejemplo, si ella habla en respecto a ella. Pero todo esto blanco, digamos que esto es un cuarto, todo esto sería Coco si tomamos como referencia que Coco es el lugar. Pero todo esto pues es dependiendo de cómo uno se exprese y del punto de vista de uno. Ya igual, otros lugares pues ya son Soko y Asoko, todo es igual, ¿no? Aquí, ahí y allá. Distancia corta, esto lo vamos a ver como distancia corta, distancia media y distancia larga. Esos son como las formas de usar Coco, Soko y Asoko, ¿no? Es prácticamente lo mismo que Kodre, Sore y Yare, pero en ubicaciones. Muy bien. Entonces, nos movemos a la siguiente diapositiva, donde tenemos aquí una nueva palabra que se suma a nuestras palabras interrogativas, ¿no? ¿Qué palabras interrogativas? Bueno, si recuerdan, teníamos nan, teníamos dare o donata. Aquí le voy a poner donata. Y pues tenemos nansai, pero nansai es derivado de este nan. Tenemos oikutsu, que es lo mismo que nansai. Y pues también se puede usar, ¿no? Pero esta no se puede ver como una palabra interrogativa. Y esto pues es un derivado de nan. Entonces, a nan, dare y donata se le van a sumar doko y dochira. Donde doko o dochira es para preguntar un lugar o una ubicación. Por lo tanto, doko y dochira pasan a ser, así es, la pregunta, la palabra interrogativa, ¿dónde? Entonces, eso significa doko y dochira. Entonces, doko y dochira son para preguntar por lugar o orientación, ¿no? Bueno, se le ve muchas veces como que doko es para preguntar por lugar y dochira por la orientación. Pero dochira también puede usarse como doko, al igual que anteriormente con kochira, sochira y achira. ¿Por qué? Bueno, porque también dochira puede ser una forma cortés de hablarle a otra persona, ¿no? Entonces, podemos verlo como que si fuesen intercambiables, como si fueran exactamente lo mismo, sin necesidad de entrar a detalles que nos puedan confundir, ¿no? Podemos ver ambos como dónde. Pero dochira también se puede ver como por dónde, por ejemplo. Porque es más hacia la orientación. Pero igual, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo a qué nos referimos con esto de orientación. Vamos con un ejemplito. Ote arae wa doko desu ka? Ote arae wa doko desu ka? Asoko desu. Asoko desu. Entonces, ¿dónde está el tocador o el baño? Ote arai. Ote arai es una forma de decir baño o el tocador, ¿no? Como se le puede decir. Y aquí tenemos este donde. Este donde, pues, ¿qué es? Este doko. Y la respuesta es Asokodes. Asokodes está por allá. Dando a entender el lugar en el que se encuentra, ¿no? Pero luego, por ejemplo, también tenemos una pregunta con dochira.
Elevator wa dochira desu ka? Elevator wa dochira desu ka? Achira desu. ¿Dónde está el elevador? Ahora estamos preguntando por el elevador, ¿no? Y tenemos aquí un dochira. El dochira que usamos, que estamos viendo aquí arriba. Entonces, ¿dónde está el elevador? Está por allá. Y si se fijan, si la pregunta es con doko, pues vamos a responder con koko, soko o asoko. Si la pregunta es con dochira, respondemos con achira. Bueno, de una vez. Sochira y kochira. Aquí los hice al revés, ¿no? Disculpen. Entonces, si es con dochira puede ser, si es con dochira es con kochira, sochira o achira, ¿no? No hay que revolver. Si usamos doko, no podemos usar achira, sochira o kochira para responder. Y al igual que si usamos dochira, no podemos usar koko, soko o asoko para responder. No hay que mantenernos como, podría decirse, consistentes con eso. Entonces, los dos son para preguntar dónde y vamos a responder con koko, soko, asoko, sochira, kochira o achira, dependiendo de ¿de qué? De la palabra interrogativa que estamos usando, doko o dochira. Entonces, aquí viene la primera forma gramatical de la lección. Tenemos la forma de sustantivo, un sustantivo wa, otro sustantivo des, con la peculiaridad que el segundo sustantivo que vamos a usar tiene que ser forzosamente un lugar, ¿no? Y pues aquí viene la explicación, que esta forma sirve para decir el lugar donde se encuentran los objetos, lugares o personas, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplito. Usando los mismos sustantivos que vimos anteriormente, vamos a usarlo. Ote arae wa asoko desu. Ote arae wa asoko desu. Entonces, el tocador está por dónde? Está por allá, ¿no? Aquí tenemos asoko, por allá. Entonces, lugar también puede verse como los demostrativos del lugar que estamos viendo en esta lección. O sea, el koko, soko o asoko. Y en caso de que pregunten con dochira, bueno, pues kochira, sochira y achira. Ahí está, ¿no? Entonces, otearai wa asoko desu. Entonces, donde otearai es nuestro primer sustantivo, que este sustantivo el primero, y asoko es nuestro segundo sustantivo, que da a entender un lugar. Entonces, vamos viendo cómo se mantiene la misma forma que hemos trabajado desde el inicio. Vamos con el siguiente. Denwa wa nikai desu. Denwa wa nikai desu. ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, el teléfono está en el segundo piso. Denwa es teléfono. Teléfono es denwa. Y nikai, bueno, el 2 pues es nuestro número 2, ¿no? Y el kai es una forma de contar niveles o contar pisos de un edificio, ¿no? Entonces, si decimos denwa wa nikai desu, pues decimos que el teléfono está en el segundo piso, ¿no? Y vamos con el último ejemplo. Yamada-san wa jimusho desu. Entonces, si nos fijamos, el sustantivo aquí es una persona, ¿no? Podría verse como un sujeto. Entonces, recordemos que los sustantivos también pueden ser sujetos, pueden ser personas. Dice, el señor Yamada está donde jimusho desu. Bueno, jimusho es una oficina, ¿no? Entonces, el señor Yamada está en la oficina. De esta manera podemos expresar nosotros ubicación de un objeto o de una persona también, ¿no? Inclusive de lugares, porque si dijéramos, por ejemplo, Parque 87 va, Culiacán desu. Parque 87 va, Culiacán desu. O sea, sé que el Parque 87 está en Culiacán. Si se fijan, también podemos usarlo para ubicar lugares dentro de lugares más grandes, en ciudades, en países, en continentes. Entonces, esta es la primera forma. Vamos con una segunda forma. La segunda forma, pues es
no muy distinta, de hecho, bueno, no es muy distinta a lo que ya vimos de la partícula no, que si recordamos la partícula no es una partícula de ¿qué? Partícula de pertenencia. Pertenencia, ahí está. O también puede verse como posesión, pero la pertenencia nos sirve. Entonces, un sustantivo, no, y otro sustantivo, ¿no? Entonces, se usa de la misma manera que ya venimos viendo el no. No hay una diferencia real. Principalmente es esto para que se den cuenta de la nueva, de una nueva forma en la que se puede usar el no. Entonces, la partícula no también se usa para indicar procedencia de un objeto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque al proceder de un lugar, un objeto, estamos diciendo que pues puede decirse que le pertenece hacia cierto lugar, ¿no? Por ejemplo, これはどこのコンピュータですか? これはどこのコンピュータですか? Entonces, これは esto, どこのコンピュータですか? Doko es nuestra pregunta para dónde y el no es nuestra partícula para indicar pertenencia o procedencia. Entonces, igual sigue siendo de. Entonces, esto o esta computadora, ¿de dónde es? Entonces dice, Nihon no computa des. Nihon no computa des. O sea, así que es una computadora de Japón. Entonces, ¿de dónde es esta computadora? La computadora es de Japón, miren. Seguimos, este de es ese no, este de es este no. Entonces, ¿de dónde es esta computadora? La computadora es de Japón. Muy bien, no hay mayor complicación con esto. Ya hemos visto cómo se usa la partícula no. Simplemente que ahora le estamos agregando un nuevo uso. Bueno, siempre ha sido este uso, pero es un nuevo uso del cual probablemente ustedes desconocían. Entonces, para que se den cuenta que es prácticamente la partícula no, la usamos para las mismas cosas que la usamos nosotros en el español, ¿no? Que lo usamos para pertenencia, lo usamos para procedencia, lo usamos como posesivo. Muy bien. Y estas serían todas las formas de la lección. Por último, les quise agregar esta pequeña tablita, ¿no? ¿Por qué esta tabla? Bueno, hablamos de los demostrativos que se llaman kosoa-do. El ko viene de todos aquellos que tienen ko al inicio, como kore, kono, koko y kochira. Los de la categoría so son los que tienen so al inicio, como sore, sono, soko y sochira. Los de a son los que tienen al inicio a, que son are, ano, asoko y achira. Y por último tenemos el do, que son los de las preguntas, que son dore, dono, doko y dochira. Entonces, por el momento, dore y dono no los hemos visto. Pero, pues estos dos, podríamos verlo como la pregunta ¿cuál? ¿Cuál, no? Dando a escoger, o sea, escogiendo un objeto, escogiendo un algo de entre un grupo del que queremos, o sea, ese algo queremos saber cuál es, ¿no? Por ejemplo, dore kuruma desu ka? ¿Cuál carro es? O anata no kuruma wa dore kuruma desu ka? Tu carro, ¿cuál carro es, no? Para poder indicarlo, ¿no? O dono kuruma wa anata no desu ka? ¿Cuál auto es el tuyo? Entonces, esa pregunta, esto es dore y este dono es un cuál. Igual, esto se va a ver a mayor detalle en temas posteriores, entonces no tienen que preocuparse ahorita por esto. Lo que me interesa es que les quede claro esta partecita, ¿no? Donde si se fijan, tenemos que, pues para que se den cuenta que son parte de un todo, estas mismas palabritas, ¿no? Entonces tenemos core, que es este, esto, esta, y cono es lo mismo, solo que cono siempre tiene que ir seguido de un sustantivo o un nominativo. Entonces, y luego tenemos el de lugar, que es coco, y orientación o lugar, que es kochira, que son aquí. Ambos es para decir aquí. En la categoría del so tenemos sore y sono, que son ese, esa o eso. Tenemos soko, que es ahí, y sochira también es ahí, ¿no?
Entonces, igual, sono, recuerden que siempre tiene que ir seguido de un nominativo o un sustantivo. Y luego tenemos are, are que tenemos que es allá, igual que ano, y después un sustantivo o un nominativo, que así es como se usa este tipo de demostrativo, ¿no? Entonces, are y ano, que son aquel, aquella, aquello. Y tenemos asoko y achira, que ambos significan allá. Y por último tenemos estas dos palabritas. Aquí este se los voy a tachar, ¿no? Para que recuerden, no hay que preocuparnos por esto ahorita. O sea, les hice un rayadero ahí. Ahí está. Tenemos doko y dochira, que son dónde. O a dónde, ¿no? Dependiendo, o por dónde, dependiendo de cómo se la pregunta. Entonces, con esto quise cerrarles esta lección. Porque es la última lección que vamos a ver tal cual con un contenido completo, ¿no? Entonces, con eso estamos resumiendo lo que vimos en estas lecciones de demostrativos, de ubicación y de lugar, ¿no? Entonces, con eso estaríamos terminando la tercera lección. Si hay dudas, hay preguntas, hay comentarios al respecto, pueden hacérmelos llegar. Y nos estaríamos viendo la siguiente clase. Mata raishu, benkyou shite kudasai. Ganbatte ne.